Social, a cargo del docente Marco Muñoz, nos complace darles la más cordial bienvenida a esta conferencia por el reconocido psicólogo social Amalio Blanco. Agradecemos profundamente la presencia de las autoridades de las distintas facultades aquí presentes, así como de docentes, estudiantes y demás asistentes. Antes de dar inicio, queremos hacer un breve recorrido que nos ayuda a comprender el marco en el que se inscribe esta conferencia, para lo cual doy la palabra a nuestra compañera Giovanna Jiménez. Oye, muy mal. Bueno, antes de comenzar la conferencia es necesario recordar y centrarnos en nuestra realidad. La psicología latinoamericana, a diferencia de enfoques más tradicionales y eurocéntricos, surge como una necesidad histórica y social, que es comprender y transformar sus propias realidades. Esta psicología no solo busca explicar la conducta humana, sino también intervenir activamente en las estructuras que oprimen y generan sufrimiento en nuestras comunidades. En ese sentido, es imprescindible hablar de Ignacio Martín Baró, jesuita, psicólogo y revolucionario salvadoreño, quien desarrolló lo que hoy conocemos como psicología de la liberación. Su propuesta no era solo académica, sino también ética y política. Situar la psicología al servicio de los sectores históricamente excluidos y convertirla en una herramienta de transformación social. Muchas gracias, Giovanni. Después de la conferencia se abrirá un espacio para que ustedes, como público, puedan hacer preguntas o expresar dudas. Les animamos a que participen activamente, porque este es un espacio de encuentro, de intercambio y de construcción colectiva del conocimiento. Siguiendo esta misma línea de compromiso, es un honor para nosotros presentarle al doctor Amalio Blanco, referente internacional en psicología social, especialmente en temas de violencia, memoria histórica y procesos de subjetivación en contextos de conflicto, quien ha sido merecedor de diversos reconocimientos académicos y es autor de numerosas publicaciones que abordan desde una perspectiva tanto ética y política los efectos psicosociales de la violencia estructural. Su pensamiento ha dialogado estrechamente con los postulados de Ignacio Martín Baró y se ha mantenido fiel a una psicología con rostro humano, profundamente comprometida con la realidad social de los pueblos. Es por ello que en esta conferencia el doctor Blanco nos compartirá sobre el realismo crítico en el pensamiento de Ignacio Martín Baró, un enfoque que nos invita a interpretar y transformar nuestras realidades desde una perspectiva que no separa el saber del hacer. Sin más que decir, damos la bienvenida al doctor Amalio Blanco. Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas. Buenos días. No sé si Marco, ¿se me oye bien? Sí, sí, te escucha bien, Amalio. Muchas gracias. Estupendo, estupendo. Entonces comenzamos ya, ¿no? Sí, Sí. Bien, buenos días. Muchísimas gracias a Marco Muñoz por esta invitación y a todas las personas que han hecho posible este encuentro entre nosotros en torno a la figura y sobre todo en torno a la teoría y a las propuestas teóricas de Ignacio Martín Baró. Eh, por ponerlo un poco en circunstancia, dar algunos datos de la propia biografía de Ignacio Martín Baró, que ustedes conocen, pero quizá necesitamos recordar algunos aspectos de su propia vida. Ignacio Martín Baró era un jesuita de origen español, que fue asesinado en noviembre del año 1989 en El Salvador, dentro del recinto de la universidad. Él había nacido en España, en una pequeña ciudad castellana que se llama Valladolid. Él era hijo de un eh, reconocido y afamado periodista, novelista y escritor, Paco Martín Abril. Pertenecía a una familia de clase media española eh, y a los 17 años él toma la decisión de incorporarse a la Compañía de Jesús y se marcha al noviciado de la Compañía de Jesús. Inmediatamente después ya da el salto hacia América Latina, concretamente hacia El Salvador, y allí prácticamente discurre
transcurre toda su vida, con algunas estancias de estudios en Bogotá, también en Ecuador, en Estados Unidos, estancias cortas. Bueno, en algún momento una estancia relativamente larga en Estados Unidos de 4 años, desde el año 1975 al año 1979, para hacer su maestría y su doctorado, pero el resto de la vida la pasa en El Salvador impartiendo clases en la universidad. Él en aquel momento era vicerrector de la universidad, era el director del Instituto Universitario de la Opinión Pública, el director de la revista Estudios Centroamericanos durante muchos años, y profesor de psicología social en esa universidad. Ese es un poco el marco biográfico, y el día 16 de noviembre del año 1989, pues el ejército salvadoreño, una parte del ejército, un batallón, entra en la universidad y asesina a Ignacio Martín Baró, a otros 5 compañeros jesuitas y a 2 empleadas de la universidad. Bien, entonces, a partir de ahí, efectivamente se abre una nueva época en el marco de la propia universidad, y algunas personas, como yo, pues nos hemos dedicado a estudiar su obra y a darla a conocer en distintos foros, y a publicar, hacer varias publicaciones de sus escritos en artículos de revista, capítulos de libros que hemos recogido, en los que hemos recogido sus artículos y sus publicaciones, 3 libros en concreto. Bueno, ese es un poco el marco en el que se inscribe esta conferencia, que va a versar fundamentalmente sobre los principios del realismo crítico. Y es verdad que es una conferencia que tiene digamos, una fuerte carga teórica, ¿verdad? Una fuerte carga incluso desde el punto de vista epistemológico, para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son los fundamentos sobre los que Ignacio Martín Baró ha ido desarrollando sus grandes aportaciones a la psicología latinoamericana, y particularmente a la psicología social del punto de vista latinoamericano. ¿No? Bueno, por tanto, el realismo crítico es una denominación, es una etiqueta, ¿verdad? Que Ignacio Martín Baró da o elabora, para, como fundamento, como base, como escenario teórico, epistemológico, como cimiento de sus aportaciones teóricas, de sus teorías, de sus conceptos, de toda su trayectoria de investigación. Y todas estas teorías, todos los conceptos, que iremos viendo algunos de ellos a lo largo de esta charla, desembocan y confluyen y este es un dato y es un hecho importante, es una idea importante, desembocan en la absoluta e imperiosa necesidad de un cambio social, en la necesidad de una actividad que transforme la realidad en la que nos movemos, sobre todo la realidad de las relaciones interpersonales, la realidad de los modelos de interacción que normalmente llevamos a cabo entre las personas, pero sin ingenuidades, con realismo, sin falso redentorismo, sin creer que desde la psicología estamos llamados a cambiar el mundo, porque efectivamente la psicología no tiene herramientas teóricas, no tiene instrumentos metodológicos, no tiene teorías para poder cambiar la realidad en la que nos movemos. Desde la psicología no disponemos en la actualidad de herramientas ni metodología para acabar con la pobreza, para acabar con la violencia, para acabar con la injusticia social, pero sí podemos aportar, sí podemos poner nuestro grano de arena para que se produzcan determinados cambios desde el punto de vista interpersonal y cambios desde el punto de vista social que nos conduzcan a una mejor calidad de vida, a un mayor bienestar, a un incremento importante de la salud, etcétera, etcétera. No somos los
llamados a resolver los problemas de nuestro tiempo. No tenemos herramientas para poder acabar con la injusticia social, con la violencia o con el machismo, pero sí podemos aportar nuestras investigaciones, podemos aportar nuestra percepción de la realidad, podemos aportar datos para poder colaborar y por aportaciones. Y ese es el objetivo fundamental de Ignacio Martín Baró. El realismo crítico como postura epistemológica, digamos, envuelve y enmarca las teorías y los conceptos a que ha dado lugar. La teoría y los conceptos que Ignacio Martín Baró desarrolla, los temas de los que se ocupa y la investigación que realiza. Por tanto, esa idea del realismo crítico es un marco de referencia dentro del cual adquieren sentido y tienen lugar el desarrollo de las teorías y de los conceptos y de la investigación que fue desarrollando a lo largo de su vida Ignacio Martín Baró. Y esta postura, digamos, marco epistemológico, tiene tres características importantes. Yo las quiero recordar o resumir de manera muy rápida. En primer lugar, esta es una postura que no nace en el vacío, es una postura que está muy influida por las propias experiencias biográficas del propio Ignacio Martín Baró. Es decir, la construcción del conocimiento no se da en un espacio vacío, no se da suspendido en el vacío social, sino muy relacionada con los acontecimientos que las personas hemos vivido a lo largo de la vida. Ignacio Martín Baró, hay dos acontecimientos que son importantes para entender cómo él ha desarrollado su psicología, para entender su postura epistemológica y su postura crítica y su postura científica y su postura moral, y para entender cómo ha ido desarrollando sus propios proyectos de investigación. El primer acontecimiento biográfico importante es la decisión, ¿verdad?, de entrar en la Compañía de Jesús cuando contaba con 17 años. Claro, esta es una decisión que ya implica y que ya tiene un importante significado porque a partir de esa decisión da la impresión de que efectivamente Ignacio Martín Baró está muy preocupado porque la vida de los demás. Es una persona empática, es una persona solidaria y es una persona que quiere dedicarse a mejorar la vida de las otras personas, ¿no? Y hacerlo desde una postura y desde una ideología religiosa. Esa es la primera, digamos, experiencia que juega un papel muy importante en su manera de pensar, y en su manera de elaborar sus teorías y tal. Y la segunda es el impacto y el choque muy, muy profundo, muy vital, digamos, muy negativo, ¿no?, que le causó el contacto con la realidad centroamericana y particularmente con la realidad de El Salvador. Les he comentado antes que Ignacio Martín Baró era una persona procedente de una familia de clase media, una familia relativamente acomodada, que él nunca había tenido una experiencia, digamos, intensa de injusticia social, de extrema pobreza, de violencia política. No es que en España no la hubiera, pero porque estábamos hablando de la época del franquismo, pero él no tuvo una experiencia vital tan intensa y tan fuerte como la que le impactó a la llegada a Estados Unidos, la situación de pobreza, de miseria, de desigualdad, de violencia, de represión política, de injusticia. Eso le impactó mucho. Eso dejó una huella muy importante en su propia vida. Y repito que él también en España la pudo tener, pero él salió de España a los 17 años. Entonces, su experiencia vital más importante es la experiencia que él tiene
en América Latina. Esa es una primera, digamos, una primera característica en la que se enmarca su teoría. Y hay una segunda que es igualmente importante, es que esa experiencia no es única, ni es propia, ni es, digamos, particular. Esa es la experiencia que han tenido otras muchas personas. Y sobre todo, esa experiencia que tuvo ese grupo de personas con los que Ignacio Martín Baró compartió una parte importante de su vida como sacerdote y como profesor universitario. Esa misma experiencia la tuvo Ignacio Ellacuría, esa misma experiencia fue la que tuvo John Sobrino, la que tuvo Segundo Montes, la que tuvo el propio Ignacio Martín Baró, la que tuvo los compañeros con los que compartió una parte importante de su vida en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Por tanto, experiencias personales, pero que son experiencias que comparte con otras personas. Y ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque Ignacio Martín Baró desarrolla desde esas vivencias y desde esa experiencia, él va a desarrollar y va a proponer una manera de entender la psicología. Ignacio Ellacuría desde esa experiencia va a desarrollar y va a entender y va a desarrollar una manera de entender la filosofía. Segundo Montes, desde esa misma experiencia, va a desarrollar una teoría relacionada con la migración y con la sociología, y John Sobrino, pues esa experiencia lo condujo hacia la teología. Por tanto, esas experiencias muy compartidas y muy semejantes, esas experiencias condujeron a cada uno de ellos hacia distintas ramas del saber y hacia distintas posiciones teóricas. En Ignacio Martín Baró la psicología, en Ignacio Ellacuría la filosofía, en Segundo Montes la sociología, en John Sobrino la teología, pero todos desde una experiencia muy parecida, muy parecida. En tercer lugar, el realismo crítico no es una novedad en el panorama de las ciencias sociales, sino es simplemente una manera, una modalidad de abordar el estudio de la realidad social, de los problemas sociales, y es una manera de entender y de investigar la realidad que nos rodea y los problemas sociales a los que nos enfrentamos, que tiene su origen nada más y nada menos y que da sus primeros pasos en los grandes maestros de la ciencia social. En los grandes maestros de la ciencia social del siglo XIX, hablamos de Augusto Comte, hablamos de Emilio Durkheim, hablamos de Max Weber, hablamos de Marx. Es decir, esta manera de entender la realidad social y de analizarla y de estudiarla, no es una novedad ni es un invento propio de Ignacio Martín Baró, sino que simplemente sigue una línea que ha sido trazada desde hace más de 100 años, casi 200 años, por parte de otros pensadores de la ciencia social. Y entonces todo este entramado, que como ven ustedes un entramado un poco teórico, un poco abstracto, nos pone en contacto con la que creo que es los fundamentos de la sociología la sociología del conocimiento, que está muy bien definida, la sociología del conocimiento, por parte de este gran autor y de este gran pensador, uno de los grandes pensadores del pasado siglo, Karl Mannheim, en este libro, en esta obra que se titula Ideología y Utopía, y que dice sencillamente que el desarrollo de la construcción del conocimiento no es una actividad de personas aisladas, sino de personas que pertenecen a un grupo, en este caso concreto, a un grupo muy particular, un grupo muy centrado, muy ubicado dentro de una determinada realidad sociohistórica, centroamericana, salvadoreña, por más señas,
que han desarrollado una manera particular de entender la realidad, que han desarrollado una manera particular de describir esa realidad, que han quedado muy impactados por esa realidad y que han desarrollado una manera muy particular de entenderla, de analizarla, de estudiarla, como respuesta a situaciones que les son comunes. Y esas situaciones que les son comunes, pues es la situación de injusticia, es la situación de pobreza, es la situación de desigualdad social, es la situación de represión política, es la situación del machismo, es la situación en líneas concretas en un determinado momento de la historia del Salvador, la situación de la guerra. Esta es quizá la característica probablemente más interesante, más importante del pensamiento de Ignacio Martín Baró como punto de partida, como punto de partida. Y esta manera de entender la realidad, y ya veremos en concreto cómo él va desarrollando algunos conceptos y algunas teorías, tiene sus antecedentes tiene sus referentes en los grandes teóricos del pensamiento social. Por una parte, lo hemos comentado, no es una novedad en la propuesta de Martín Baró, sino que sigue una tradición muy antigua dentro de la ciencia social, y eso le da una especial relevancia, porque tiene un fuerte aval, tiene un fuerte compromiso, está muy bien, digamos, documentada y está muy bien apoyada por grandes teóricos de la ciencia social en general y particularmente de la psicología, por parte de estos grandes titanes del pensamiento social, de Max Weber, de Karl Mannheim, de Emilio Durkheim, de Carlos Marx, de Comte. Está muy apoyada también por la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que nace como consecuencia del Holocausto, que nace como consecuencia del régimen nazi y que tiene en la Escuela de Frankfurt y en Theodor Adorno, en Erich Fromm y sobre todo en Max Horkheimer sus principales, digamos, pensadores, y el realismo crítico y toda la teoría de la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró queda muy influida, tiene su principal origen en la teología de la liberación. Ignacio Martín Baró lo repite una y otra vez. La psicología de la liberación ahonda sus raíces fundamentalmente en los supuestos en los que se fundamenta y se basa la teología de la liberación. La psicología de la liberación es una especie de continuidad, de continuación, de traslación, de traslado de los supuestos de la teología de la liberación a la psicología. Y en esos supuestos de la teología de la liberación, en esta transparencia yo los he intentado resumir. ¿Cuáles son los supuestos de la teología de la liberación? En la que ha sido una característica importantísima, muy importante desde el punto de vista teórico de la Universidad Centroamericana, del escenario donde Ignacio Martín Baró desarrolla su teoría. Existen unos correlatos y una correspondencia muy, digamos, muy mimética, ¿verdad? Muy semejante entre la teología de la liberación y la psicología de la liberación, que ustedes ven ahí. La opción preferencial por los pobres se traduce en la psicología de la liberación en las mayorías populares como protagonistas de la psicología. Historizar el mensaje salvífico, en la psicología lo llamamos la historicidad del conocimiento. El compromiso de caridad es el compromiso social. La fe comunitaria es el grupo comunidad de análisis. El pecado social o el pecado personal es la fuerza de la estructura social. Hay correlatos extraordinariamente, digamos, muy precisos entre la teología de la liberación y la psicología de la liberación. Y yo creo que es ahí donde Ignacio Martín Baró encuentra su principal fuente de inspiración. Nunca debemos perder de vista a Ignacio Martín Baró, en último término, es un sacerdote.
Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que colabora, que convive durante muchos años con estas personas que han desarrollado también sus propias teorías y han desarrollado su propia manera de entender la realidad y de analizar y de estudiar la realidad desde una experiencia relativamente compartida por la inmensa mayoría, por la inmensa mayoría de ellos. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy concreto de cómo existe esta correspondencia entre teología y de la liberación y psicología de la liberación, les voy a leer simplemente una propuesta de Ignacio Ellacuría, que era el rector de la universidad, que era un filósofo, que es uno de los filósofos de habla hispana más importantes del siglo pasado, que fue discípulo de un discípulo de Ortega y Gasset, y por tanto una persona con una fuerte, digamos, autoridad intelectual y moral en el marco de la filosofía. Decía Ignacio Ellacuría, dice, hay estructuras sociales y el concepto de estructura social es un concepto que es común prácticamente a todos estos pensadores. Hay estructuras sociales que son la objetivación del pecado, el concepto de pecado en la teología. Nosotros en la psicología lo trasladamos a la violencia, por ejemplo, a la pobreza, a la desigualdad social, al machismo, a la injusticia social. Hay estructuras sociales que llevan dentro de sí la marca de la violencia, la marca de la desigualdad social, la marca de la injusticia social, la marca de la represión política, y hay otras estructuras sociales, y este tipo de estructuras sociales, van en contra de las personas. Es decir, estas estructuras sociales dañan a las personas, diríamos, desde el punto de vista psicológico. Y hay otras estructuras sociales, ¿no?, que son, decía Ellacuría, la objetivación de la gracia. Desde nuestro punto de vista hay estructuras sociales que son beneficiosas, ¿verdad?, para el desarrollo psicológico, que son beneficiosas para nuestra salud, y que desde ese punto de vista efectivamente son estructuras sociales que crean escenarios dentro de los cuales se da un desarrollo psicológico sano, un desarrollo psicológico empático, un desarrollo psicológico que nos ayuda a crecer desde el punto de vista psicológico, y que nos ayuda y que colabora de manera extraordinaria en nuestra salud y en nuestro bienestar. Quedémonos con esta idea. La psicología de la liberación ahonda sus raíces de una manera muy importante en la teología de la liberación. Esa es quizá la. Y si pasáramos a definir las 4 o 5 características importantes del realismo crítico, que es lo que vamos a hacer, hay 5 características, 5 rasgos que definen el realismo crítico y que por tanto definen la postura de Ignacio Martín Baró frente a la realidad que lo rodea. La primera de ellas es la necesidad de instalar la psicología dentro de la realidad histórica. Instalar la psicología, ¿y por qué dice Ignacio Martín Baró que hay que reinstalarla? Porque él entiende que la psicología, sobre todo esa psicología que él ha estudiado, esa psicología que él ha trabajado en el marco de su experiencia en Estados Unidos, de su maestría y de su doctorado en la Universidad de Chicago, es una psicología que está muy alejada de los problemas sociales, podríamos decirlo así. Y en segundo lugar, es un tipo de psicología con la que apenas podemos, digamos, dar respuesta a los problemas que viven las mayorías populares centroamericanas o latinoamericanas y tal, ¿no? Y por tanto es necesario reinstalar esa psicología dentro de la realidad en la que vivimos. Pero ese instalar esa psicología dentro de la realidad en la que vivimos, que es lo que Ignacio Martín Baró intenta,
Y lo consigue porque él lo que va a ser estudiar los problemas de la realidad en la que vive, estudiar los problemas que azotan y que castigan y que dañan a las mayorías populares latinoamericanas en general y particularmente las mayorías populares salvadoreñas. Pero esta manera de poner la realidad social como punto de partida de la teoría, fíjense que es una propuesta y una posición teórica y epistemológica importante. La realidad social existe y la realidad social existe al margen de lo que yo pueda pensar sobre ella. La realidad social es un a priori existencial y la realidad social se me impone, no se circunscribe a lo que yo pueda pensar de ella. Bueno, esa idea de la realidad social es eh, uno de los ingredientes más importantes del nacimiento de las ciencias sociales. Y por tanto nos remitimos de nuevo a aquellos teóricos del pensamiento social, aquellos maestros del pensamiento social, en los que Ignacio Martín Baró encuentra una inspiración importante. La pasión por la realidad es un ingrediente central en el nacimiento de las ciencias sociales. No solo es un ingrediente central en la teoría de Ignacio Martín Baró, no, es un ingrediente central en toda la teoría de las ciencias sociales. La teoría psicológica, la sociología, el derecho, la economía, la antropología, etcétera, etcétera. Lo capital para aquellos pensadores y titanes de la ciencia social es la pasión por la realidad, por una realidad que hemos construido, evidentemente, y que se nos presenta de manera inmediata, de manera directa, y a veces se nos presenta de manera coactiva, y de tal manera que nos sentimos muy débiles frente a ella, y tenemos la sensación de que es muy poco lo que podemos hacer para cambiarla. Esa es la idea, es muy poco lo que podemos hacer para cambiar la pobreza, muy poco lo que podemos hacer, creemos que muy poco lo que podemos hacer para cambiar la pobreza, la injusticia social, la desigualdad, el machismo, el racismo, etcétera, etcétera. Y esa realidad es una realidad que existe, es una realidad que existe al margen de lo que pensemos de ella y sobre ella. Y esa realidad, Ignacio Martín Baró la recoge, esa idea la recoge. Es la realidad la que debe buscar los conceptos, dice ya Ignacio Martín Baró. Son los problemas los que deben definir la teoría. Y por tanto es necesario cambiar nuestro tradicional idealismo metodológico por un realismo crítico. ¿Y en qué consiste este realismo crítico? En una cosa muy sencilla. A los psicólogos latinoamericanos nos hace falta un buen baño de realidad. Y de esa realidad que agobia y angustia a las mayorías populares. Por tanto, para Ignacio Martí Baró, el punto de partida de toda su teoría es lo que ocurre en el mundo social en el que vivimos. Y de una manera más particular, lo que les ocurre a las grandes mayorías populares, lo que ocurre al vulnerabilidad. En el caso de la sociedad centroamericana en la que Ignacio Martín Baró vivió, pues eran más del 80%. Esas personas que vivían en una situación de indefensión, de pobreza, de injusticia, de miseria, digamos, un clima de represión política, etcétera, etcétera. Es la realidad la que debe buscar los conceptos. Ignacio Martín Baró decía siempre cuando le preguntaban, Padre Nacho, dígame algún texto para estudiar psicología social. Nacho Martín Baró les decía, miren, antes de leer un texto de psicología social, antes de leer el texto que yo mismo he escrito, ustedes vayan a realidad, abran los ojos y miren y déjense impactar por la... No vayan, no vayan al mundo, digamos, pertrechados ya, armados ya con una teoría para poder que no les permita ver realmente a su alrededor. No vayan al mundo intentando ratificar una teoría, no, al revés,
abran los ojos, miren qué es lo que ocurre, miren cómo viven las personas, miren cómo reaccionan las personas y después, efectivamente, busquen una teoría que les pueda ser de utilidad. Pero lo primero es mirar lo que acontece a nuestro alrededor. Y eso es lo que hace él. Eso es lo que hace él. ¿Qué es lo que Ignacio Martín Baró estudia? Ignacio Martín Baró estudia el hacinamiento y los problemas de la vivienda. ¿Por qué? Porque ese es un problema real en El Salvador. De hecho, ese fue el objetivo de su tesis doctoral, el estudio del hacinamiento. Estudia. En segundo lugar, en Centroamérica, los países centroamericanos, latinoamericanos, países ibéricos, tenemos un alto índice de machismo, tenemos un alto índice de violencia de género, que era especialmente intenso en aquella época en El Salvador. Bueno, pues estudiemos el machismo, mujer y familia, como una de las líneas de investigación, más que de investigación teórica, más importante de Ignacio Martín Baró es el fatalismo. ¿Y por qué el fatalismo? Pues porque tradicionalmente se ha entendido que existe una relación entre pobreza y fatalismo, ¿vale? Y como quiera que la realidad centroamericana en aquella época, una realidad en la que más del 70% de la población estaba sumida en la pobreza, pues Ignacio Martín Baró creyó necesario estudiar el fatalismo como una especie de soporte de legitimación y justificación ideológica de la pobreza, ¿vale? Desde luego, Ignacio Martín Baró vivió la guerra. Bueno, primero un país muy, digamos, con una tradición de violencia política muy importante, prácticamente desde la entrada de los españoles en aquellos parajes, pero de una manera muy especial, Ignacio Martín Baró vive durante la guerra y sufre las consecuencias de la guerra. Y por tanto, él no puede ser ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Y efectivamente, una de sus grandes aportaciones a la psicología es el estudio de la violencia y particularmente el estudio de la guerra. Y de una manera particular, y a partir, si quieren, a partir del estudio de la violencia, perdón, a partir del estudio de la violencia y el estudio de la guerra, Ignacio Martín Baró abre un capítulo que a mí me parece que es especialmente relevante en el de hispanohablante a toda la historia de la psicología social. Y finalmente, Ignacio Martín Baró es un sacerdote. La religión ocupa un lugar muy importante en nuestros países, en nuestra cultura. A veces ocupa un lugar que él entendía que no era un lugar muy positivo desde el punto de vista psicológico. Él era muy crítico con la religión tradicional y él estudia efectivamente, también se preocupa por estudiar la religión. Por tanto, esa idea de que la realidad es el punto de partida de la ciencia en general y particularmente de la psicología, Ignacio Martín Baró lo lleva hasta las últimas consecuencias, ¿vale? Él se preocupa de analizar lo que acontece en el mundo en el que vive, en la sociedad en la que vive, en el país en el que vive. Y sobre todo, un gran daño psicológico y que están causando efectivamente una gran destrucción social. Esa, digamos, sería como la primera característica del realismo crítico. Y finalmente, el estudio de la opinión pública, el estudio de la opinión pública, la guerra en El Salvador ha estado, digamos, muy influida por dos o tres, digamos, trayectorias o condiciones o circunstancias. La primera de ellas por la historia de violencia del país. En segundo lugar, por la polarización institucionalizada. Los gobiernos de turno y que los medios de comunicación hacían de la realidad, hacían de los problemas. Entonces él, para contrarrestar esa mentira, esa manera de edulcorar, esa manera de transmitir
pública, que veremos quizá en algún ejemplo. Segunda característica del estudio del realismo crítico. A Ignacio Martín Baró le preocupa mucho, lógicamente, el estudio de los personas con otras. Le preocupa mucho el estudio de la violencia, le preocupa mucho, como hemos comentado, el estudio del machismo, le preocupa mucho el estudio del fatalismo, porque entiende que esos son modelos de relación interpersonal que llevan implícito, que llevan insertos dentro de sí la relación de poder y sumisión, que llevan inserto dentro de sí el daño. Pero lo es que entiende que la estímulo, sino que toda acción está definida, está, digamos, apoyada, está legitimada por creencias, por valores, por actitudes, por representaciones sociales, es decir, la acción en cuanto que esta acción tiene un fondo ideológico. Por tanto, una de las motivos, una de las opciones, una de las tareas más importantes de la psicología social es el estudio de cuáles son los significados, de cuáles son las valoraciones, de cuáles son las creencias de un determinado modelo de comportamiento. ¿Vale? ¿Cuáles son las creencias que apoyan el machismo? ¿Cuáles son las creencias que están apoyando, legitimando y justificando la violencia? ¿Cuáles son las creencias y los valores que están justificando el racismo, que están justificando la homofobia, que están justificando la islamofobia, que están justificando la pobreza? ¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas creencias? La acción humana no es una simple concatenación de movimiento, la acción humana no es una simple reacción mecánica a un estímulo, sino la puesta en ejecución de un sentido. La acción humana es darle sentido apoyado en un valor, en una creencia, en una actitud, a un comportamiento y tal. Por tanto, el capítulo importante de la psicología de Ignacio Martín Baró es el estudio de la ideología, del significado, del valor como elemento central de la acción humana, de las creencias que están apoyando y sustentando, legitimando y justificando comportamientos que dañan a las personas. Y esos comportamientos son ese listado que hemos comentado antes. ¿Cuáles son las creencias, actitudes, los valores que defienden el machismo, que definen y que justifican la guerra, que justifican la injusticia social, que justifican la pobreza? Ese es el objetivo de Martín Baró. Esa es una de las principales preocupaciones de Martín Baró, es decir, el estudio del fondo ideológico de la acción humana. Y en este capítulo, Ignacio Martín Baró hace una aportación que a mí me parece que es una de las mejores aportaciones que se ha hecho en toda la historia de la psicología de habla hispana, que es el estudio del fondo ideológico de la violencia. Todo acto de violencia, y cuando hablamos de violencia estamos hablando en líneas generales, estamos hablando de la violencia de género, evidentemente, estamos hablando de la violencia política, estamos hablando de la violencia que ejercen los jóvenes y jóvenes que forman parte de pandillas, estamos hablando de la violencia que se ejerce en casos de terrorismo, estamos hablando de la violencia ejercida tradicionalmente en nombre de la religión. Todo acto de violencia va acompañada de su justificación. Esta es una idea importante. Y por tanto, una de las tareas de la psicología es desvelar, descubrir cuáles son los valores que están justificando este tipo de comportamientos. La violencia siempre exige una justificación frente a la realidad y frente a la persona a la que se habla de valores, de creencias que justifican hacia el interior de la persona y que justifican hacia el exterior el uso de la violencia, que justifican la guerra, que justifican
el machismo, que justifican la homofobia, que justifican cualquier tipo de acto de violencia. Dotar de legitimidad y dotar incluso de justicia, al acto de violencia, darle una apariencia de racionalidad, darle una apariencia de legitimidad, darle una apariencia de justicia, darle una apariencia de necesidad a algo que efectivamente trastorna, daña y causa un daño psicológico muy intenso a las personas, hasta incluso poder llegar a crear un trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, en el caso de la violencia, y que causa una gran destrucción social. Y es ahí donde se inscribe, la creación del Instituto de la Opinión Pública. Es ahí donde Ignacio Martín Baró dice: es necesario crear un instituto que intente dar voz a los que no tienen voz, dice él. Dar voz a las personas a las que nunca se les ha preguntado lo que opinan. Distinguir la información de la propaganda. Fíjense ustedes hoy en día cómo estamos digamos, agobiados por las falsas verdades, por las mentiras, que estamos agobiados por la propaganda, diferenciar los hechos de las opiniones. Y es donde crea el Instituto de la Opinión Pública con una tarea muy importante, la posverdad. Hoy en día estamos en el momento de la posverdad, en el que las redes sociales están llenas de falacias, están llenas de mentiras que creemos y que convertimos en realidad, en último término. Bueno, contra eso hay que luchar. Ignacio Martín Baró hoy en día estaría luchando de manera denodada, estaría luchando a brazo partido, como decimos en castellano, estaría luchando contra todos esos bulos y esa desinformación y esas falacias que se trasladan a través de las redes sociales y que tanto daño están haciendo a la juventud, que tanto daño les hacen a ustedes como jóvenes. Entonces, el Instituto de la Opinión Pública es un hecho importante en la vida de Ignacio Martín Baró. Él crea el instituto en el año 1986. En el año 1986 crea el Instituto de la Opinión Pública. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de descubrir y desenmascarar las falacias y las mentiras, en último término, que se transmiten a través de los medios de comunicación de masas, o que hoy se transmiten a través de las redes sociales y que se transmiten a través de los poderes públicos. Ese es el objetivo del Instituto de la Opinión Pública, porque es necesario desenmascarar a quienes pretenden encubrir bajo sus propios intereses determinado tipo de actitudes y de comportamientos y de eventos políticos, sociales, económicos o religiosos. A la psicología le compete el estudio de lo que hay ideológico en la acción humana, de lo que está sustentando, de lo que está apoyando, de lo que está justificando, de lo que está haciendo bueno algo que es radicalmente dañino. Y el mejor aporte de la psicología, fíjense lo que dice Ignacio Martín Baró, el mejor aporte que puede hacer la psicología es descubrir, desvelar, desenmascarar toda aquella ideología, aquellas formas de sentido común, aquellas cosas que damos por supuestas y que damos por normales, que justifican un sistema explotador, que justifican la explotación económica, que justifican la opresión política, que justifican la violencia de género, que justifican la injusticia social, que justifican la guerra, que justifican la homofobia, que justifican el racismo y un largo etcétera. Y que sé ustedes que hoy estamos hablando de todo este tipo de cosas y tenemos grandes líderes políticos que están justificando justamente todas estas cosas hoy en día. Hoy en día. Bueno, pues Ignacio Martín Baró hoy en día se preocuparía mucho de desvelar todo ese entramado. Y ya esa tarea, Ignacio Martín Baró la llama desideologización y concientización. Dos conceptos un poco raros en cuanto a su unidad. Poner esos universos justifican
todas estas cosas que hemos dicho y cambiar nuestra relación con el medio ambiente y sobre todo nuestra relación con los otros. Esta es la clave. Esta es la clave de la propuesta teórica de Ignacio Martín Baró. Primero, hacernos conscientes de lo falso, de las falacias, de las mentiras que entrañan determinadas posiciones teóricas o determinadas maneras de percibir o de definir la realidad, y en segundo lugar, intentar cambiar nuestro modelo de relación interpersonal. La concientización supone un cambio de las personas en esa dinámica y en esa tarea de cambiar su relación con las otras personas. Y es ahí donde probablemente radica una de las más importantes aportaciones de Ignacio Martín Baró, el estudio de desvelar y de descubrir lo que hay de falso, lo que hay de mentira, lo que hay de ideológico en la acción humana. ¿Para qué? Para desenmascararlo, para deconstruirlo y para cambiar, lógicamente, comportamientos que están regidos por la lógica de poder y sumisión y que son comportamientos que están tradicionalmente haciendo daño a las personas, que causan daño a las personas. Y esa manera de entender el cambio, Ignacio Martín Baró tiene muy claro que efectivamente es una manera no puede ser otra que a través de un proceso grupal y de un proceso comunitario. El grupo y la comunidad como un instrumento de cambio y como un instrumento de cambio social. Y cambio porque la psicología me ha ofrecido datos, la investigación psicológica me ofrece datos que muestran las consecuencias que tienen determinado tipo de comportamientos. Y cuando esas consecuencias rayan con el daño psicológico, daño social, daño moral, daño social, daño psicológico o daño moral, efectivamente nosotros no podemos permanecer indiferentes frente a eso. Y por tanto tomamos postura al respecto. Y es ahí donde en realidad Ignacio Martín Baró define el concepto de liberación. La liberación, la psicología de la liberación es una praxis grupal, es una praxis comunitaria que intenta dos cosas. En primer lugar, cambiar nuestra manera de pensar, sobre todo aquella manera de pensar que justifica comportamientos que están regidos por el etnocentrismo, por la creencia en la superioridad de una religión sobre otra, de una raza sobre otra, de un sexo sobre otro, ¿no? De una etnia sobre otra. Cambiar esos modelos de relación y orientar esa relación, esos modelos de relación, hacia comportamientos que lleven dentro de sí igualdad, compasión, apoyo, reciprocidad, relación, todos esos elementos que la psicología ha demostrado que son beneficiosos para nuestra salud. La psicología de la elección, por tanto, es un instrumento del que nos servimos para poder cambiar una parte del mundo en el que vivimos. Y esa parte del mundo en el que vivimos, la psicología ha tenido dos o tres. La psicología ha sido no ha sido, sino que es exitosa en cambiar modelos de comportamiento individual. Efectivamente, toda la terapia psicológica, en último término, tiene la intención de cambiar nuestra manera de ver el mundo y a nosotros mismos, ¿verdad? Y nuestra manera de comportarnos con las otras personas. La psicología ha tenido una gran aportación y ha tenido un gran
éxito, digamos, y tiene una fuerte, digamos, carga teórica, una fuerte y una importante aportación del punto de vista metodológico para analizar y estudiar los procesos grupales y procesos comunitarios. Pero la psicología no tiene herramientas para analizar la estructura social. La psicología no tiene herramientas para estudiar la estructura económica. Sabemos que eso tiene efectos, sabemos que eso tiene consecuencias, pero nosotros no, desde la psicología, no tenemos posibilidad de poder intervenir en el cambio económico, en el cambio político, en el cambio. Pero sí tenemos posibilidad de intervenir en desenmascarar, descubrir lo que hay de falsedad en esas posturas y en esos modelos, esos eventos. Y en segundo lugar, tenemos una gran posibilidad para poder intervenir en el marco individual, interindividual y en el marco grupal. Y eso es efectivamente una gran, una gran tarea que tiene delante de sí la psicología. Bueno, tercera característica, para no entretenernos mucho, porque todo esto efectivamente puede dar lugar, cada una de estas características puede dar lugar a toda una conferencia. La psicología es un proyecto moral. Es un proyecto moral. La ciencia social es un proyecto moral. No es el psicólogo latinoamericano el que debe tomar partido. No es el psicólogo latinoamericano el que está concernido respecto a los problemas sociales. No, 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 no. Es toda la ciencia social, en todo momento de su historia. Y incluso toda la actividad científica en cualquier lugar y en cualquier momento de la historia, el que o la que está, digamos, tiene la vocación, no puede ser neutral. El supuesto de neutralidad de la ciencia, en cualquier momento de la historia de la ciencia social, de la ciencia psicológica, el supuesto de neutralidad es una falacia. Desde la psicología de todos los tiempos, en todos los lugares, tomamos postura a partir de los datos que nos ha dado la investigación. Por tanto, la ciencia no está libre de valores, ninguna ciencia. Por supuesto, mucho menos la psicología. No solamente no está libre de valores la psicología, y toda psicología, no la psicología latinoamericana, no, toda la psicología de todo el mundo no está libre de valores, sino que toma postura. Y la postura que toma, no la toma desde el punto de vista de la ideología política o de la religiosa, no. La postura que nosotros tomamos es la tomamos desde los datos de la investigación científica. Desde ahí tomamos esa postura. Desde los datos de la investigación. Yo tomo una postura y esa postura a mí me permite decir que la independencia es preferible a la conformidad. Me permite decir eso porque los datos de la investigación desde el año 1952 de Solomon Asch pues ha venido ratificando de una manera reiterada que la independencia es beneficiosa desde el punto de vista personal, desde el punto de vista social, a la conformidad, que la cooperación es preferible al conflicto, que el liderazgo democrático o transformacional es preferible al liderazgo autoritario o transaccional, que el poder referente es mejor que el coactivo, que la relación es mejor que la exclusión. Y por tanto yo tomo postura a favor de la relación, a favor de la independencia, a favor de la cooperación, a favor de un estilo de liderazgo democrático, y tomo postura en contra del racismo, de la homofobia, del machismo, de la xenofobia y un largo etcétera, porque causan daño. Y esa no es una postura política, esa es una postura científica. Y es desde ahí, desde donde nosotros tomamos postura. No es desde una opción política. Porque desde una opción política ocurren dos cosas. En primer lugar, uno no se siente muy independiente. Y en segundo lugar, esa postura política
puede ser contrarrestada con otra postura política. Y desde ese punto de vista no saldríamos de un círculo vicioso continuo. Nosotros desde la psicología podemos decir que el racismo causa daño, que el machismo causa daño, no como una opción política, sino porque la psicología está harta de poner de manifiesto el daño que causa el machismo y el daño que causa el feminicidio y el daño que causa la exclusión social, la discriminación y tal. Desde ahí. Y es desde ahí desde donde nosotros tomamos postura y es desde ahí desde donde efectivamente nosotros adquirimos un compromiso con el cambio social. Desde ahí, no desde la posición política. Y después cada uno que tome la decisión política que crea oportuna. Pero lo que a ustedes y a mí nos unen, con independencia de que nuestra ideología política sea distinta y de que votemos a partidos políticos distintos, es que no podemos defender el machismo, la violencia, la homofobia, el racismo. No podemos defenderlo. Porque la psicología nos ha dicho que eso causa daño. Y donde hay daño, nosotros nos sentimos comprometidos para acabar con él. Y después cada uno vota quien quiera votar. Pero algo que nos une y que nos debe unir a todos y todas es eso. Nadie podrá. Bueno, y esa manera de entender la psicología es una manera que nos retrotrae también ciencia social. Las grandes ideas de las ciencias sociales tienen invariablemente sus raíces en aspiraciones morales. Es decir, esto que Ignacio Martín Baró dice y esto que nosotros y nosotras defendemos hoy, lo defendieron ya hace 200 años Kurt Lewin, por supuesto, pero en fin, Marx, Comte, Durkheim, Max Weber, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros seguimos simplemente una línea que está muy bien afincada y que está muy bien, digamos, instituida dentro de la ciencia social. Los grandes teóricos de la ciencia social fueron en último término casi como una especie de filósofos morales. El trabajo de la ciencia social ha estado sí en todo lugar, en todo momento, y no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Toda la ciencia social va a... La libertad de valores es una ilusión, es una falacia. Nosotros no solamente no estamos libres de valores, sino que defendemos valores. Y algunos de ellos los hemos comentado, ¿vale? Defendemos determinado tipo de posturas. Las defendemos porque nos han enseñado la psicología las consecuencias que tienen esas posturas. Nos sentimos involucrados en los fenómenos que estudiamos. Éticamente no podemos dejar de tomar postura y además somos parciales, claro que somos parciales. Sí, somos parciales frente a lo que consideramos psicológica y socialmente deseable y somos parciales y somos muy críticos frente a aquello que consideramos psicológica y socialmente indeseable. ¿Desde dónde? Desde los datos de la investigación. No me cansaré de repetirlo. Desde ahí somos parciales y desde ahí efectivamente tomamos postura. Por tanto, el compromiso social es tomamos, claro, Ignacio Martín Baró dice, el científico social se ve involucrado en aquellos fenómenos que estudia. Claro que sí. Y sería absurdo pedir imparcialidad a quienes estudian la drogadicción, la violencia, el abuso infantil o la tortura. No podemos ser imparciales frente a eso. No lo somos desde el punto de vista como ciudadanos y como ciudadanas, pero tampoco lo somos y no lo somos especialmente porque todos esos problemas, todos esos comportamientos están causando un gran daño social. Y es ahí donde Ignacio Martín Baró hace una apuesta muy, muy interesante, teóricamente muy bonita. Una cosa son los hechos y una cosa son los por hacer. Los hechos y los por hacer. Los hechos y los por hacer. Esos por hacer son
aquellas cosas a las que pretendemos, aquellas metas que perseguimos. Ignacio Martín Baró dice, de poco nos sirve comprender y explicar los problemas que nos rodean si con ello nos limitamos simplemente a reflejar la realidad tal y como es. No nos conformamos con describir la realidad, queremos cambiarla. Y queremos cambiar esa parte de esa realidad que conocemos cuál es, porque la hemos sufrido. Esa parte de realidad o esas partes de la realidad interpersonal, de la realidad intergrupal, de la propia realidad grupal, que está causando daño psicológico, daño social y daño moral. Debemos esforzarnos no solo por describir, sino también por intentar cambiar aquello que efectivamente está causando malestar psicológico, malestar social. Los hechos y los por hacer, decía Ignacio Martín Baró. Pero el compromiso social. Cuarta característica, el poder es una dimensión importante de la vida social. Es tan importante el poder en la vida social que una parte importante de los problemas a los que nos enfrentamos son problemas derivados de la relación de poder y sumisión. Son problemas derivados del intento de imponer nuestra propia voluntad, incluso por la fuerza si fuera necesario, a otras personas. El poder ha sido muy poco estudiado en la psicología. Poco estudiado en la psicología, ni siquiera en la psicología social. Y sin embargo, Ignacio Martín Baró dedica 100 páginas al estudio del poder. ¿Y por qué? Porque en los grandes problemas sociales que hemos comentado antes, ese listado de problemas sociales en la violencia, en el machismo, en la injusticia social, en la represión política, en la desigualdad social, siempre está presente la relación de poder y sumisión, siempre está presente el poder. Ignacio Martín Baró dedica 100 páginas en su manual de psicología, en el segundo volumen de su manual de psicología social, de poder, ideología y violencia, dedica 100 páginas al poder, algo que es inédito en la historia de la psicología social. En primer lugar, muy poco interés, ha habido muy poco interés por el estudio del poder en la psicología, particularmente en la psicología social, y cuando se ha estudiado de una manera muy, muy limitada. Resulta imposible comprender lo que los salvadoreños son y lo que los salvadoreños hacen sin tomar muy en cuenta la realidad omnipresente del poder. Y como psicología, tanto en Ecuador como entre nosotros en España, hay un porcentaje muy alto de chicas, de mujeres, pues tenemos que ser conscientes de que las relaciones de género son relaciones de poder. Son relaciones de poder. Y los problemas relacionados con la violencia de género son problemas relacionados con de poder. Son problemas relacionados con esa creencia en la superioridad, el etnocentrismo, ese concepto de etnocentrismo. La creencia en la superioridad biológica, psicológica, social, de los hombres sobre las mujeres, de los blancos sobre las personas de color, de los cristianos sobre los musulmanes, etcétera, etcétera. El poder ha estado presente siempre en la vida social. ¿Qué características tiene el poder? Está presente en las relaciones humanas, en todas las relaciones humanas. Muchas de estas relaciones están regidas por esa lógica de poder y sumisión y se basa, dice Ignacio Martín Baró, en el diferencial de la posesión de recursos, que evidentemente son recursos económicos, pero que no son solo recursos económicos también, sino también recursos ideológicos, recursos sociales. Y el efecto del poder como coacción es perfectamente conocido a través de la conformidad, la obediencia, la sumisión, la dominación y un largo etcétera. Y finalmente, la quinta característica de la postura de Ignacio Martín Baró es la idea de la estructura social como marco teórico a partir del cual
es fácilmente explicable, comprensible, a partir del cual analizamos una parte importante de los problemas sociales en primer lugar, y en segundo lugar analizamos una parte importante de los comportamientos humanos, en último término. La estructura social enmarca los procesos psicológicos. Es el marco en el que tienen lugar todos los procesos psicológicos. Ese marco es compartido por todas aquellas personas que comparten una misma estructura social. Ese marco es compartido por todas aquellas personas que comparten una misma cultura. Pero, sin embargo, todos los contenidos de la estructura social y sobre todo los contenidos de la cultura pasan por el filtro de los grupos y pasan por el filtro fundamentalmente de los grupos primarios. Y es por eso por lo que, desde el punto de vista psicológico, nos interesa mucho más el estudio del grupo y de los escenarios microsociales que el estudio de los escenarios macrosociales. Nos interesa mucho más, entre otras razones, porque no tenemos herramientas, como venimos diciendo, para analizar la estructura social, la estructura económica. No tenemos herramientas, ni tenemos herramientas para cambiarla, pero sí tenemos herramientas teóricas y tenemos efectivamente metodologías y tenemos instrumentos para poder medir, para poder evaluar los componentes de la estructura microsocial. Y en segundo lugar, porque lo que realmente nos afecta de manera más definitiva a lo largo de nuestra vida son los grupos primarios en los que estamos y a los que pertenecemos. El escenario psicológico más importante de las personas son los grupos. Son los grupos. Y es ahí donde efectivamente tenemos una parte importante de investigación y tal, ¿no? Y esta estructura social en Ignacio Martín Baró, y con eso ¿qué hora es? Con eso voy a ir terminando. Pero quiero resaltar esta idea porque me parece importante. Todos los elementos de la estructura social y todos los elementos de la cultura se trasladan a las personas a través, en primer lugar, de la familia, que es el grupo primario, el grupo primigenio, y en segundo lugar, a través de los grupos primarios. Y es por eso por lo que, desde el punto de vista psicológico, el grupo es el escenario más importante de influencia. Y el escenario primero y primigenio en el que nos hemos construido como personas es el escenario familiar. Y en ese escenario ocurren cosas que son extraordinariamente importantes para nuestro desarrollo psicológico. Ustedes las conocen perfectamente bien. Si, por ejemplo, tomamos como punto de partida escenarios donde haya falta de apego, escenarios familiares donde haya un apego inseguro, escenarios familiares donde haya maltrato, donde haya abandono, donde haya violencia sexual contra niñas, ¿no? Estamos hablando de escenarios familiares que destruyen psicológicamente a la persona. ¿Vale? El escenario más importante donde nos hemos construido como personas son los grupos primarios. Y el grupo primario por excelencia es la familia. Por tanto, cuando hablamos de estructura social, efectivamente es un marco en el que se inscribe todo comportamiento. Claro que sí. Pero ese marco pasa por el filtro de los grupos primarios. Y es ahí donde efectivamente la psicología alcanza una de las cotas más importantes de toda la historia. Uno de los capítulos más brillantes de toda la historia de la psicología es los grupos primarios. En todo caso. Y eso sería motivo de otra charla, de otra conferencia y tal, ¿no? En todo caso, y para lo que nos interesa en este momento, es que Ignacio Martín Baró enmarca tres de los grandes procesos psicológicos, tres de sus grandes teorías, tres de sus grandes aportaciones en la estructura social.
el fatalismo, o 4, el fatalismo, la violencia, la salud mental y el trauma psicosocial. Ignacio Martín Baró las enmarca dentro de esto. Y con eso terminamos esta charla. No sé por qué, ¿no? Él define el fatalismo como el correlato psíquico de estructuras sociales. Lo que pasa es que el fatalismo como una estructura psicológica se traslada a la persona dentro del entorno familiar o dentro del entorno cultural. Es la interiorización, el reflejo hacia el interior del poder y la dominación social. La violencia está muy relacionada con aspectos sociales derivados de la lucha de clases, derivados de la distribución distinta de la riqueza, pero en la violencia la clave más importante es el fondo ideológico, aquello que la justifica. La salud mental tiene como base las relaciones interpersonales, el carácter humanizador o alienante de las relaciones sociales. La salud mental no es solo un atributo personal, sino es un atributo colectivo. Es el reflejo hacia el interior del sujeto de condiciones externas, y esas condiciones externas se transmiten a la persona a través de cómo nos comportamos unas personas con otras. Y el trauma psicosocial viene a ser la consecuencia normal de un sistema social basado en relaciones anormales, basadas en el etnocentrismo, basadas en el desprecio, basadas en la humillación, basadas en la exclusión social, basadas en la explotación económica, basadas en la opresión política, etcétera, etcétera. Bueno, y a partir de ahí, efectivamente, ya se abre otro capítulo que si quieren, lo comentamos en algún otro momento, sobre cuál es la postura que Ignacio Martín Baró adopta. A partir de ahí podemos hablar de las características de la propia postura de Ignacio Martín Baró y de su crítica, ¿verdad?, a la psicología social reinante, a la psicología social dominante. Pero en fin, creo que con esto es suficiente por hoy. Lo que he pretendido únicamente es darles un marco general de cuáles son los puntos más importantes en los que se asienta, en los que se basa, en los que se origina las aportaciones que Ignacio Martín Baró ha hecho a la psicología latinoamericana y a la psicología de habla hispana en líneas generales. Yo soy consciente de que efectivamente eso son características de un tono muy abstracto, muy teórico, pero esa es, creo yo, la manera mejor y casi la única manera de poder entender las aportaciones que Ignacio Martín Baró ha hecho, y de esas aportaciones, si quieren ustedes, podemos hablar más en concreto en algún otro momento, a partir de esos cinco supuestos. Así que nada, con eso terminamos, Marcos, si no te importa, a la espera de que, si quieren, puedan hacer, como no, preguntas, observaciones, críticas, comentarios, etcétera, etcétera. Vale, sí, por supuesto. Bien, primero quiero pedir un fuerte aplauso para Mario Blanco, por favor. No sé, gracias, muchas gracias. Siempre será un motivo de orgullo para nosotros poder escucharte, Amalio. Nos parece Gracias. que en tiempos de la desmemoria y de la locura neoliberal, la psicología social Sí. es un imperativo ético, no es Sí. una charla más, es cuestionarnos no solo la episteme, sino también nuestra práctica institucional y personal. Estamos con los tiempos ajustados. Yo quiero felicitar a las compañeras y que organizaron este evento, que pudieron contratarse contigo. Hemos grabado esta conferencia, vamos a poner en los links y en nuestros canales institucionales. Evidentemente quedan un montón de preguntas, voy a trasladarte algunas de estas por correo o a tu WhatsApp, pero queremos seguirte comprometiendo a que en la medida de tus tiempos, de tus posibilidades, tengamos más encuentros con estos temas que nos parecen fundamentales. Cuando la derecha acecha, los derechos humanos y la libertad son un imperativo. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Gracias, Marco. Muchas gracias. Y gracias a Camila, que ha sido la persona que se ha conectado conmigo. Muchas gracias. Un placer.
Y seguimos en contacto, Marco. Chao, chao. Gracias. Gracias, vamos a ver. Chicas. Igualmente, por parte de todos mis presentes y de mi persona, en realidad, le queremos agradecer mucho su tiempo y su compromiso